Buenos días. Hoy tenemos el placer de presentaros un autor especializado hasta ahora, le queda mucho por especializarse, en 10 alegrías. Se llama Juan Antonio Delgado y, como veis, tiene estos dos libros sobre el jesuita sin papeles recientemente fallecido. Uno, que es su tesis doctoral, Libertad de conciencia y derechos humanos, vida y pensamiento de José María Díaz Alegría, y el otro, que es el diario de un viaje de José María Díaz Alegría, que ahora nos contará por dónde hizo este viaje, con quién estuvo y qué más cosas se pueden decir de este pensador, de este gran teólogo recientemente fallecido, como decíamos. Juan Antonio Delgado, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo conociste a Díaz Alegría? Díaz Alegría le conocí en mi etapa de estudios de teología en El Pozo. Yo estudiaba teología, vivía en el Vallecas. Pozo, estamos hablando del Pozo de Tío Raimundo. Sí, en el Pozo del Tío Raimundo, ¿no? Estamos hablando de los años 80. Y allí estaba Llanos y Díaz Alegría trabajando también el Pozo del Tío Raimundo, y nosotros estábamos también haciendo una experiencia pues pastoral, de trabajo también en la zona, ¿no? Y coincidimos con ellos y con Agustín Draque. Bueno, pues las viejas glorias. Las viejas glorias, sí. ¿Quién era más líder, Llanos o Alegría? Son dos perspectivas distintas, ¿no? La tesis doctoral, que es el primer libro que comentabas, claro, es una tesis que quiere hacer visible que Díaz Alegría no era un teólogo de gabinete, ¿no? Y claro, Llanos tenía pues un carácter fuerte, era una imagen también muy conocida. Díaz Alegría siempre estaba un poco a su sombra, ¿no? Pero Díaz Alegría, bueno, pues siempre aportó también a Llanos una visión también importante de la vida, de la gente más sencilla, y yo creo que era una persona por descubrir, porque realmente estaba el excepcional libro de Pedro Miguel Lamet, que en el 2005 pues terminó ese libro, salió, y entonces, bueno, pues hasta ahí, ¿no? Pero es una visión muy buena de Pedro Miguel Lamet, pero faltaba, yo creo que también un estudio un poco más de qué había aportado Díaz Alegría, ¿no? Entonces son dos formas de ver. O sea, que tu libro intenta bucear a fondo en la personalidad de Díaz Alegría, ¿no? Sí, es así. Una tesis, porque este libro es una tesis doctoral, digamos, divulgada. Divulgada, eso es. La tesis doctoral es propuesta. Claro, me gustaría, si me permites, decir que la tesis doctoral se apuesta por ella en la Universidad Autónoma de Madrid, y la Universidad Carlos III la incorpora a su Tamayo, Juan José Tamayo la incorpora a su colección, ¿no? Quiero decir que son dos universidades públicas que ven también la perspectiva de que se puede trabajar otras formas de mirar a la Iglesia, y se puede ver tanto desde la filosofía como desde la historia. Entonces, bueno, pues es una tesis doctoral bastante amplia y que se trabajó y se defendió el 28 de mayo de 2010. Uh-huh. ¿Quién era tu director de tesis? Mi director de tesis es José Luis Mora García. Es profesor de pensamiento español en la Universidad Autónoma de Madrid. Uh-huh. Lo que estaba diciendo ahora Juan Antonio, los dos libros están editados por la Universidad Carlos III de Madrid en el departamento dirigido por Juan José Tamayo, Religión y Derechos Humanos, sí, es verdad. ¿Qué cuentas en este libro en concreto? Después pasamos al otro. Sí, pues en el primer libro hay tres partes, diríamos, claras. Una primera parte, no hay un contexto histórico. En el primer libro se habla primeramente de quién es Díaz Alegría, desde 1911, que ya sabéis que, bueno, pues que Pedro Miguel Lamet lo cuenta muy bien. Pues él dice que nace en un banco, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Y desde que nace en un banco porque es de una gran familia. Eso es, una familia burguesa. Que luego a lo largo de la historia, pues ya sabéis, ¿no? Pues tanto Luis como Manuel, sus dos hermanos, pertenecieron realmente tanto al ejército como a la Guardia Civil, en altos cargos, teniente general, director general de la Guardia Civil, y bueno, pues pertenecían a una familia importante, ¿no? de Gijón, en Asturias, y entonces su padre era uno de los jefes del Banco de España, ¿no? de Gijón, ¿no? Y entonces, pues bueno, nace allí, y a partir de ahí pues se va narrando quién es Díaz Alegría, ¿no? Sus periplos históricos en cuanto al estudio, a su formación, a su opción en el Pozo. Entonces hay una gran parte dedicada a eso. Y luego una segunda parte dedicada en este primer libro a lo que es su pensamiento, ¿no? Las claves más fundamentales de su pensamiento, que podemos decir que convergen en la libertad de conciencia, claramente, y en los derechos humanos, ¿no? Pero es verdad que hay un trabajo realizado
ver a 10 alegrías desde la perspectiva filosófica, teológica y de compromiso social. Muy bien, o sea, un libro completo para acercarse a la figura de... Fue un precursor. Fue un precursor. En todo. En todo. Me gustó mucho John Sobrino, estuvo hace muy poquito en el 30 Congreso de Teología, ¿no? Y lo definía como el precursor de la teología de la liberación en España. Lo consideraba uno de los fundamentos de esta teología, pero fue un precursor en eso, fue un precursor, y en el libro muchos autores importantes, intelectuales, académicos hablan de él, ¿no? Como un precursor también en el sector progresista del catolicismo. Entonces a mí me parece muy importante, ¿no? Laín Entralgo, Joaquín Ruiz Jiménez, ¿no? Que era muy buen amigo suyo, y sí que hablan de él como una figura clave en el avance a la democracia. Y entonces el libro me parece que apuesta y ve con claridad que había sectores en ese momento del franquismo que querían también avanzar hacia un Estado democrático. Además es un teólogo con pensamiento, con obra y capaz de divulgar. Es decir, yo recuerdo algunas de sus obras que se leían como una novela, teología en broma en serio, cositas de estas que hacía, que después tenía muchísima divulgación, ¿no? Y gran proyección. Claro, es un hombre... la tercera parte de este libro son mis últimas conversaciones con 10 alegrías, 2008-2009, ¿no? Las de 2010 están pues guardadas, y las últimas conversaciones, pero es verdad que era un hombre con un gran humor, ¿no? Y entonces tienes rebajas teológicas de otoño. Es verdad. Bueno, pues tienes libros, pero claro, son libros de una gran densidad. Quiere decir, ahí se citan algunos, en la tesis doctoral que está en la Universidad Autónoma se puede consultar, pues también se cita, ¿no? Pero es un hombre que hace, no recuerdo mi memoria, la memoria no es lo mío, pero creo que tiene 25 libros publicados, tiene unas más de 100 colaboraciones en otros libros y artículos es infinito, ¿no? Artículos y entrevistas. Infinito. Fue un hombre libre y liberado. Fue un hombre libre. Justamente el 9 de marzo, que se va a presentar el segundo libro, y hablaremos un poquito de él, se va a presentar en el Gredos de Moratalaz, y fue un hombre libre y liberado. Y se va a presentar pues, sobre todo para hablar de un hombre que en esas fechas le reunió el provincial de los jesuitas para decirle, estamos hablando de 1972, de 1975. En el 72 escribe el libro Yo creo en la esperanza, en el 70 se le pide 2 años de exclaustración, entonces terminado ese periplo de tiempo se le vuelve a llamar y en torno al 1975 el provincial le reúne y le dice que puede volver a la compañía siempre que se retracte de aquel libro Yo creo en la esperanza. Él lo dice, me lo comenta a mí personalmente también, es una velada forma de decirme que tengo que decir que lo que hice no estaba bien. Y entonces le dice al provincial, Luis Criado, le dice que no, que su conciencia es, como decía el concilio, ¿no? Es el estadio, es el lugar más sagrado, ¿no? Es el sagrario del hombre, ¿no? Y él no se va a retractar. Entonces, bueno, pues es un hombre libre en su pensamiento. Y entonces él, sobre todo en sus últimos momentos, decía, un hombre debe optar en conciencia por las cosas que cree fundamentales. Entonces sí que es un hombre liberado, ¿no? Liberado de una forma estructural que, sobre todo la Compañía de Jesús, con la obediencia, ¿no? Rompió, ¿no? Yo cuento ahí, en el libro primero, cuento el desarrollo antes de que él es llamado a capítulo para ver qué pasaba con él, pues el padre Pietro Brugnoli, ¿no? Este hombre que tiene un libro sobre el coraje también del hombre, ¿no? Es fundador de la asociación 7 de noviembre, aquella italiana, ¿no? Claro, y entonces este fue el precedente, antes que a 10 Alegría a él, ¿no? Y 10 Alegría se adhiere a él, ¿no? Y le dice, hay que defender la conciencia, ¿no? Entonces, es un hombre liberado. ¿Le dolió, sin embargo, eso de dejar la compañía, de tener que dejar o convertirse en una especie de, después el término ese que se acuñó de jesuita sin papeles, porque nunca dejó del todo la compañía? No. Aquí yo diferencio dos cosas en un estudio de él, ¿no? Más riguroso, ¿no? Y diferencio, uno, él me decía que hay dos formas de ver a los hombres perros y hombres gatos. Me gusta mucho decir esto. Hombres perros, pues son personas para él que son fieles a las personas, tienen cariño por las personas, y están los hombres gatos, que se aferran no a las personas sino al lugar, al poder. Entonces él no tuvo nunca esa sensación. Dice, él contaba esta anécdota del hombre perro y el hombre gato, es decir, yo soy un hombre que quiero a las personas, me da igual dónde están. ¿Y a tu juicio él era un hombre perro o un hombre gato? Un hombre perro. Nunca se adhirió a ningún tipo de poder.
quiero decir que curiosamente todos los personajes a nivel de la Iglesia católica más progresista, por decirlo así, empezaron, claro, tanto Diez Alegría como otros empezaron pues en una vertiente más conservadora, podemos decir, pero luego fueron abriéndose expectativas y jamás estuvieron, esto lo cuentan muy bien varios autores históricos, ¿no? Nunca estuvieron en torno al poder, ¿no? Y a mí me parece interesante, ¿no? Y luego él fue un hombre que decíamos al principio, libre en su conciencia, jamás le preocupó, dice, yo tardé muy poco en decir, bueno, pues no tengo ningún problema en estar en la compañía de Jesús. ¿Qué relación mantuvo con Arrupe? Pues esa es una relación que yo cuento en el libro, ¿no? Arrupe sufrió mucho, hay varios libros de Arrupe, ¿no? Está la biografía de Arrupe, también de Pedro Miguel Lamet, tiene una buena biografía. Y Arrupe yo creo que sufrió mucho porque era amigo de Llanos y de Diez Alegría, ¿no? Y cuando viene a España Arrupe, ¿no? Claro, se encuentra que no es recibido ni por Morcillo, curiosamente, en ese momento, que vino al Pozo a ver a Llanos y a Diez Alegría, y que Llanos además, que había hecho un desaire en ese momento a Franco, que no se había quedado en el Pozo cuando Franco visitó el Pozo de Tío Raimundo, pues claro, se encontraba sufriendo mucho con las actitudes de algunos jesuitas en Madrid. Y luego, claro, por otro lado, yo creo sinceramente que Pablo VI le presionaba por todas las problemáticas que estaba empezando en Latinoamérica con la teología de la esperanza, aquella teología de Molman, ¿no? Que luego desencadena un poquito la teología de la liberación. Entonces, Arrupe tenía dos presiones: la relación personal que mantenía con gente que creía honestas, como a Llanos y a Diez Alegría, todo lo que estaba viviendo en ese momento El Salvador, Chile, Nicaragua, y entonces, claro, la presión... Arrupe sufrió mucho, tuvo buenas relaciones con ambos. Es más, hay una carta firmada por Arrupe para que, lo que me preguntabas antes, se mantenga siempre, mientras que viva Diez Alegría, en las casas de la compañía. Curiosamente, cuando fue el funeral el 26 de junio de 2010 en Alcalá de Henares, que yo estuve presente, curiosamente jamás dijeron nada de que Diez Alegría había sido jesuita. Siempre le mencionaban como sacerdote, curiosamente, ¿no? Y él había estado 40 años en la compañía de Jesús, ¿no? Pero el que realizó el funeral, el provincial, el que representa la casa de Alcalá de Henares, jamás dijo absolutamente nada de su vinculación a la compañía. Lo jurídico primó en ese caso sobre lo afectivo y lo práctico. Y sí. Entonces mantuvo relación, evidentemente, siempre. Estuvo en Cadarso, estuvo en Alcalá de Henares, cuidado como un jesuita más, pero ella se cuidó mucho la compañía de jamás decir que fue jesuita. Con sus hermanos, podemos decir franquistas. Franquistas. ¿Cómo era esa relación? Pues con un hombre rojo, digamos, un teólogo rojo, con el teniente general... Sí. Que en aquella época mandaban mucho, además. Sí. Eran los dos, tenían una gran categoría dentro del ejército y de la Guardia Civil. Es verdad que también su hermano, que fue teniente general, también tenía una concordancia, ¿no?, con aspectos democráticos, ¿no? Quiero decir, estudiándolo, no eran... estaban en el régimen franquista, evidentemente, pero dentro de ese régimen sabemos que hay muchas etapas, ¿no? Y había algunos elementos aperturistas. Entonces, dentro de esos elementos, de esa constitución, estaría los hermanos de Diez Alegría. Esto, en honor a la verdad, hay que decirlo, ¿no? Y luego es verdad que tenía un pacto tácito. Ellos no se metían con lo que él hacía, él jamás se pronunció sobre ellos, ¿eh? Y esto se mantuvo siempre, permanentemente. Jamás dijeron nada, ni influenciaron a su hermano, ni su hermano se dejó influenciar por ellos, ¿eh? ¿Se le puede llamar profeta a este hombre? Un profeta del siglo XXI, ¿no? Él decía, cuando yo le preguntaba, no, yo soy un humildísimo seguidor. Él decía, un viejísimo seguidor de Jesús. Bueno, claro, viejísimo, quiero decir, la última entrevista yo se la hice, el encuentro personal, ya no había ninguna tesis doctoral por medio, que son muchas horas también de grabación, pero la última entrevista de encuentro, 3 semanas antes de fallecer, y él se considera un humildísimo seguidor de Jesús. ¿Deja huella? Mucha. Vemos que está dejando huella, pero ¿deja huella en gente, en seguidores, en alumnos? ¿Ha creado escuela? Sí, ha creado, vamos a decir, una forma de entender la teología. Yo creo que en la doctrina social de la Iglesia, a muchas personas que la estudian desde la perspectiva que él planteó, que era una perspectiva de entender que los santos padres, la doctrina social de la Iglesia, es una doctrina liberadora, ¿no? Y en el libro se habla de ello, y que él no quiere que se confunda lo que se planteaba hoy como doctrina moral, doctrina social en la Iglesia, con lo que realmente se planteó en los inicios de la doctrina social, ¿no? Eso ha creado una escuela, yo creo que clara, ¿no? Y luego, pues bueno, hay una serie de seguidores, hay algunos más mayores, ¿no?, como Tamayo Ayestarán, ¿no?, que está, Alfredo
Alfredo, sí, ha creado una escuela, y yo creo que por mi parte, pues el 22 de octubre se cumpliría 100 años de Diez Alegría, ¿no? 100 años de vida, ¿no? Que ya no está, ¿no? Pues yo me parece que se debe de alguna manera mantener estas personas, ¿no? Porque han hecho avances democráticos, avances de pensamiento, han intentado dialogar siempre con corrientes distintas, ¿no? Entonces, claro, son personas que han avanzado antes de que saliera nada. En este libro, curiosamente, se cuenta cosas muy importantes, ¿no? Como Herrera Oria le llama para que participe de alguna manera en el concilio, y él, curiosamente, hay 2 trozos del concilio, 2 parrafitos del concilio, de la Gaudium et Spes, que redacta él. ¿Ah, sí? Está ahí. Redacta él, literalmente la redacta, y es aceptado por medio, claro, de Herrera Oria, son llevadas a propuestas y está ahí su pensamiento escrito, número 80, está ahí. Nada menos que en el Vaticano II. El Vaticano II. Y en Su participación la Gaudium et Spes. fue directa. ¿Qué es, si tuvieses que resumir su pensamiento de todo lo que ha escrito, ¿qué es, con qué te quedas? Resumirle, bueno, ha escrito, ya te digo, una obra ingente, mucha materia, pero sobre todo me quedaría con 2 elementos que son, que parten ya del diario, ¿no? Es un poco la relación del cristiano y el marxista, es un elemento constante, vital para él, desde los años 47, 1947, y sobre todo que la ley positiva y su relación con la moral. Estos 2 elementos, a nivel abstracto, no académico, se resumirían en los derechos humanos. ¿Es verdad que decía que Jesús fue el primer marxista o un comunista del amor o algo así? Yo creo en la esperanza, lo dice literalmente, ¿no? Claro, yo creo en la esperanza es una bomba de relojería, ¿no? En aquella época, sobre todo. No, claro, estamos hablando de... Él escribe Andrés Tornos, sale aquí en este segundo libro, sale. Él escribe a Andrés Tornos y dice, estoy escribiendo un librito, ¿no? Yo en conversación que he hecho el prólogo del segundo libro, Andrés Tornos, y dice, estoy escribiendo un librito que no sé si voy a durar mucho más en la compañía cuando se lea. Y ciertamente fue un profeta en eso, ¿no? Claro, era un libro donde se hablaba de cómo la Iglesia jerárquica mantenía una relación con el capitalismo brutal. Entonces, claro, eso para él pasó de estudiar, su tesis doctoral fue sobre los filósofos, los teólogos de Évora, Luis de Molina, ahí sale también en los dos libros, ¿no? A estudiar la moral en el siglo XVI, y cómo esa moral realmente es una moral que tiene que estar en concordancia con la vida de las personas y las personas con esa moral, estos derechos del hombre, estudiar el derecho de gentes, ¿verdad? Y sale de ahí a decir en el 75 deja la compañía, y lo que escribe a partir de ahí, curiosamente en todo su periplo intelectual, es una crítica, sobre todo argumentada, contra el capitalismo. ¿Fue marxista? No, él no fue marxista. Él acogió elementos del marxismo como elementos positivos para el diálogo con el cristianismo y para la evolución, ¿verdad?, hacia la democracia. Y estaba convencido de que esos elementos son compatibles absolutamente con la doctrina católica más clásica. Sí, esto justamente cuando cumplió 96 años, no recuerdo mal, le dieron el premio Alfonso Comín. Él fue amigo personal de Alfonso Comín, evidentemente, ¿no? Y entonces el discurso que hizo con 96 años dijo que realmente un cristiano y un sacerdote menos podía ser visceralmente anticomunista. ¿Qué opinión tenía de Juan Pablo II? Honestamente, muy mala, muy mala. Siempre me decía que no había que confundir a Juan Pablo I con Juan Pablo II. ¿Verdad? Y él tenía una mala opinión. Él hizo una crítica en el libro de Yo todavía creo en la esperanza, la reedición que se hizo en el 99 de aquel libro del 72, y hace una crítica constructiva, pero argumentada, contra la Veritatis Splendor. Entonces, no tenía una buena opinión de Juan Pablo II. ¿De Benedicto XVI esperaba algo? Nada, absolutamente nada ya, ¿no? Era una continuación de lo que él ya veía hace tiempo, ¿no? Estaba preocupado por esta etapa, digamos, de involución. Exactamente. Sí. Él la denomina etapa de involución sacramentalista galvanizada. Es decir, Galvanizada. Estaba en bloque, ¿no? No se puede hacer nada. Juan Antonio, es muy difícil, ¿no? El aparato de la Iglesia se mueve al son hoy día del capitalismo financiero. ¿Y qué salida veía? Es decir, esa situación de la Iglesia cada vez más a la derecha, ¿cómo se puede cambiar? Él veía otra vez volver a esos orígenes de las comunidades más sencillas, ¿no? Comunidades
donde se podía leer la palabra de Dios de una manera profética, creía mucho en las comunidades de base, en los movimientos apostólicos, era una persona sobre todo que creía en la base. Se reunió muchos años con comunidades de base, ¿no? Si el cambio eclesial vendría desde abajo hacia arriba. Vendría desde abajo hacia arriba, lo tenía claro. ¿Una figura como Diez de Alegría sería posible hoy en la Iglesia actual? Yo creo que más que una figura se dan grupos que pretenden, ¿no? Hay grupos que pretenden tener esa voz profética, ¿no? De cambio, minoritarios, ¿no? Pero no sé si habría una figura, ¿no? Yo destaco mucho a Juan José Tamayo, una pequeña figura dentro de lo que hay hoy día, ¿no? Como teólogo, digo, un teólogo que tenga una cátedra civil, ¿no? Que pueda decir algo, ¿no? Sobre la Iglesia, ¿no? Cómo lo ve, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que tanto Diez Alegría como yo en ese sentido creo que veíamos más claramente grupos, pequeños grupos de mostaza, de semilla, ¿no? ¿Hay miedo en los teólogos de oficio? Sí, hoy día ciertas cuestiones que se puedan plantear no salen ya, no hay una eclesiología, no hay posibilidad de escribir nada que se salga, ¿no? Porque ya tenemos, creo que desde aquí además se ha entrevistado a gente muy distinta que se ha visto que es muy complejo el poder escribir algo distinto a lo que se marca, ¿no? Bueno. ¿Qué relación mantenía o cómo veía la jerarquía española? Veía la jerarquía española, primero veía una jerarquía que no estaba encarnada en la gente sencilla, veía una jerarquía que le denominaba teológica. Él dice, yo creo que habría que ser como cigüeñas encima de los campanarios, pero cigüeñas desdibujadas, cigüeñas que realmente traigan una nueva novedad, no cigüeñas apostadas, decía él, en un nacional catolicismo, ¿no? O en una forma de entender el catolicismo cerrada, ¿no? Él decía, somos gente que tenemos que traer una buena nueva, ¿no? Hay un escrito muy interesante que escribe sobre, que lo escribe en la revista de la Universidad Centroamericana de El Salvador, ¿no? Y él dice, bueno, pues tendríamos realmente que hacernos cristianos. Él decía que el cristianismo estaba sin vivir, ser cristiano todavía nadie lo había vivido, dice, porque realmente ser cristiano es tener una opción clara por la gente más sencilla, vivir de otra manera. Dice, el cristianismo, Juan Antonio, está inédito, me decía. ¿Se sentía fracasado? Es decir, un hombre como él, que lo dio todo, que vivió, que sus intuiciones incluso se plasmaron, como acabas de decir, en el Vaticano II, sí. Y que ha vivido ese descenso, ¿no? Esa involución tan... ¿Se sentía de alguna manera fracasado? No, él era un hombre que determinaba que él vivía en un humor trascendente, que él decía, bueno, no es una sátira, no son ironías, son realmente la misma vida, el humor irónico que te permite tener la vida, ¿no? Él siempre me contaba, no se sentía fracasado, pero siempre me contaba, dice, yo todo lo que he aportado, algún pequeño grano de arena habré aportado. O sea, fracasado sí. Me refiero en cuanto a proyecto eclesial, sí, es decir, no. Ha luchado, hubo una primavera con la que muchos nos identificamos y después eso se sí. viene abajo y se cae. No, porque era un hombre con su humor optimista, siempre creía en las personas, por eso realmente su intuición de la libertad de conciencia, de los derechos humanos, era porque él creía realmente en las personas, ¿no? Y él en ese sentido cree que hay todavía posibilidades, creía que había posibilidades de cambio, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo me parece que es un hombre que era preclaro, ¿no? ¿Hay relevo? Hay relevo. Tú estás con la antorcha en la mano. Hay relevo, bueno, hay personas que tienen un interés desde la filosofía, desde la teología, en que la figura como es Diez Alegría y otras figuras, ¿no? Proaño, Romero, John Sobrino, teólogos que hoy día podamos decir que están intentando o que han aportado, ¿no? Casaldáliga, ¿no? Mandó un mensaje muy bonito sobre Diez Alegría y su fallecimiento, ¿no? Y dices, bueno, estamos intentando aportar, ¿no? O seguir esta estela, ¿no? Porque claro, son también personas de un gran peso, ¿no? Han vivido acontecimientos que nosotros, claro, nos cogen un poquito lejos, ¿no? Pero sí, yo creo que relevo. Interés en intentar de alguna manera fomentar estos principios y valores, sí, hay. Muy bien, pues Juan Antonio, muchísimas gracias por presentarnos, profundizar un poco más en esta figura carismática de Diez Alegría. Los que quieran verlo y degustarlo mucho más a fondo, ya aquí tienen los dos libros editados. Me imagino que estarán en cualquier librería, ¿no? En cualquiera.
En cualquiera de las librerías lo pueden encontrar. Juan Antonio Delgado de la Rosa, Libertad de Conciencia y Derechos Humanos, el primero, y el segundo sobre el viaje. Por cierto, ¿a qué vino el viaje? Resúmenos en 2 minutos lo del viaje. Pues en 2 minutos. Era rector de uno de los colegios de jesuitas, y entonces le dicen que se tome un tiempo sabático, 6 meses sabáticos por Alemania, y entonces estamos hablando de 1955. Dice, pues me voy a ir. Él en 1955, ¿cuál es el problema? Que hace una crítica al franquismo, diciendo que Franco es un personaje gris y que atenta contra los derechos humanos. Hay algún problema en la Compañía de Jesús y dice, vete a Alemania. Se lo quitan del medio, porque él siempre decía esto, promoveatur, removeatur, vete por Dios a Alemania, estate ahí tranquilo. Y ahí, claro, allí se encuentra con Porfirio Miranda y se encuentra con Azcárate, claro, se encuentra con distintas gentes en Italia, en Alemania, pero el viaje de Alemania, concretamente en el 55, lo que decía era de Italia, pero bueno, se encuentra con personajes históricamente, y entonces, claro, en el 55 empieza a encontrarse con filósofos, con teólogos, Hildebrand, Rahner, Miller, bueno. Entonces anota en un diario las conversaciones que tiene, y esas conversaciones, curiosamente, son... Con una letra bonita. Sí, tiene una letra muy bonita. Sí. Y entonces se empieza a encontrar con estos personajes, y entonces su pregunta era, oye, cristianos, marxistas, ¿cómo vemos esta relación? ¿Cómo vemos la relación entre la ética y el derecho? Su segunda tesis doctoral en Derecho, curiosamente dice Alegría, sé doctora en Filosofía, sé doctora en Derecho, pero nunca en Teología. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, él va a buscar, cuando va a Alemania, las relaciones, los encuentros, las concomitancias entre el derecho y la ética, y la relación del cristianismo y marxismo. Y eso es lo que se refleja en este segundo libro. Muchísimas gracias, Juan Antonio.